Narraciones Inenarrables presenta de Howard Phillips Lovecraft. El grabado en la casa. Los amantes del horror rondan extraños, apartados lugares. Suyas son las catacumbas de Tolemaida y los cincelados mausoleos de los reinos de pesadilla. A la luz de la luna ascienden las torres de los castillos en ruinas del Rin y trastabillean al descender escaleras llenas de telarañas bajo las derrumbadas piedras de ignotas ciudades en el Asia. Sus santuarios son el bosque embrujado y la desolada montaña, y frecuentan siniestros monolitos en islas deshabitadas. Pero el verdadero epicúreo de lo terrible, aquel para quien un nuevo espasmo de indecible espanto resulta la meta y la justificación de la vida, gusta ante todo de las viejas y solitarias casas de labor que se levantan en las regiones más apartadas de Nueva Inglaterra, ya que allí es donde los tétricos factores de fuerza, aislamiento, extravagancia e ignorancia se conjugan para llegar a la cumbre de lo espantoso. El más temible de todos los panoramas lo constituyen esas remotas casitas de madera vista, lejos de caminos transitados, normalmente agazapadas sobre alguna ladera húmeda y herbosa, o recostadas contra algún gigantesco afloramiento rocoso. Han permanecido así, recostadas o agazapadas, durante 200 años o más, mientras medraban las plantas rastreras y los árboles crecían y se multiplicaban. Ahora están casi ocultas tras la desbocada explosión de verdor y bajo el amparo de sudarios de sombra, pero las ventanas de pequeños recuadros aún vigilan de forma temible, como parpadeando presas de un letal estupor destinado a mantener a raya la locura, atenuando el recuerdo de indescriptibles sucesos. Esas casas han sido morada de generaciones de los personajes más extraños que el mundo haya podido ver, sosteniendo lúgubres y fanáticas creencias que los exiliaron de entre los suyos. Sus antepasados buscaron la libertad en lo virgen. Ellos son los vástagos de una raza de conquistadores crecidos, en la práctica, libres de las restricciones de los suyos, y no obstante, sujetos a la espantosa esclavitud de los inaprensibles fantasmas de su interior. Divorciados de la luz de la civilización, el empuje de estos puritanos se vertió en cauces singulares y, debido a su aislamiento, su morbosa autorrepresión, su lucha por la vida en medio de una naturaleza despiadada, reaparecieron en ellos ciertos rasgos oscuros y furtivos, fruto de las prehistóricas profundidades de su herencia norteña. Esta gente, tanto por necesidad práctica como por austeridad filosófica, abominaba de sus debilidades. Flaqueando como cualquier mortal, su rígido código los empujaba a preferir la ocultación de sus fallos, de forma que cada vez les disgustaba más lo que escondía. Tan solo las silenciosas, somnolientas, vigilantes casas de las regiones remotas podrían desvelar lo que había estado oculto desde los primeros días. Pero ellas no hablan, estando poco predispuestas a sacudirse la somnolencia que les ayuda a olvidar. A veces, uno llega a pensar que sería de misericordia derribar tales casas, ya que deben soñar con frecuencia. Hacia uno de esos edificios carcomidos por el tiempo me vi empujado una tarde de noviembre, en 1896, por culpa de un chaparrón tan fuerte y helado que cualquier refugio resultaba preferible a la intemperie. Había viajado algún tiempo entre las gentes del Valle Miskatonic, buscando cierta información genealógica, y debido a lo problemático de mi ruta, remota e intrincada, había creído conveniente usar una bicicleta, a pesar de lo avanzado de la estación. Me encontraba en un camino aparentemente abandonado
que tomé al creerlo el atajo más corto hacia Arkham, y no había encontrado otro refugio que la antigua y repulsiva edificación de madera que parpadeaba con sus fatigadas ventanas bajo dos olmos inmensos y deshojados al pie de una colina rocosa. Aunque apartada de la carretera abandonada, aquella casa no pudo por menos que impresionarme de forma desagradable desde el instante en que le puse los ojos encima. Con sinceridad, las construcciones saludables no acechan el paso del viajero de una forma tan furtiva y atenta, y en mis investigaciones genealógicas me había topado con leyendas del siglo pasado que me ponían en guardia contra lugares de tal catadura. Pero la fuerza de los elementos arreciaba de tal manera que venció mis reparos, y no dudé en pedalear cuesta arriba, por una ladera llena de malezas, hacia esa puerta cerrada que resultaba a un tiempo sugerente y reservada. Al principio hubiera jurado que la casa estaba abandonada, pero según me acercaba ya no estuve tan seguro, ya que, aunque los senderos estaban cubiertos de hierbas, parecían conservar demasiado bien su perfil como para considerarlos completamente desiertos. Así que, en vez de tantear la puerta, llamé, sintiendo al hacerlo un estremecimiento difícil de explicar. Mientras esperaba plantado sobre la piedra tosca y musgosa que hacía la vez de umbral, observé a través de las ventanas más próximas y por el recuadro de cristal en el travesaño situado sobre mi cabeza, notando que, a pesar de encontrarse envejecidos, arañados y casi opacos por el polvo, los cristales no estaban rotos. Así pues, la edificación debía estar habitada a pesar de su aislamiento y general estado de abandono. Sin embargo, mis golpes no obtuvieron respuesta, por lo que, tras repetir la llamada, agité el herrumbroso picaporte, encontrando que la puerta no tenía puesto el pestillo. En el interior había un pequeño vestíbulo con paredes de las que se desprendía el yeso, y por la entrada llegaba un olor débil, aunque notablemente hediondo. Entré empujando la bicicleta y cerré la puerta a mis espaldas. Delante nacía una escalera estrecha, flanqueada por una puerta pequeña que sin duda llevaba al sótano, mientras que a diestra y siniestra había puertas cerradas conduciendo a habitaciones de la planta baja. Apoyando mi bicicleta en la pared, abrí la puerta de la izquierda y pasé a una pequeña estancia de techo bajo, débilmente iluminada a través de dos ventanas polvorientas y amueblada de la forma más somera y primitiva que uno pueda imaginar. Parecía ser una especie de sala de estar, ya que contenía una mesa y alguna silla, así como un inmenso hogar sobre cuya repisa sonaba un viejo reloj. Había pocos libros o periódicos, y en las tinieblas no pude leer sus títulos. Lo que más me llamó la atención fue el tremendo primitivismo de cada uno de los detalles expuestos. Yo había encontrado que casi todas las casas de esta parte eran ricas en recuerdos del pasado, pero en esta, la antigüedad resultaba completa hasta un extremo excepcional, ya que no pude encontrar en toda la estancia un solo artículo manufacturado en épocas posteriores a la independencia. De haber dispuesto de un mobiliario menos humilde, aquel lugar hubiera resultado el paraíso de un coleccionista. Inspeccionando esa pintoresca morada, sentí aumentar la aversión que antes me despertara su poco acogedor aspecto. No sabría decir con exactitud qué me producía temor o rechazo, pero algo en su atmósfera parecía apestar a vejez impía, a desagradable tosquedad, a secretos que debieran ser olvidados. Me sentía poco inclinado a sentarme, y fui de un lado para otro examinando los diversos artículos antes vistos. Lo primero que inspeccioné fue un libro de mediano tamaño que estaba sobre la mesa, mostrando un aspecto tan antediluviano que me sorprendí de encontrarlo fuera de un museo o una biblioteca. Estaba encuadernado en cuero, con refuerzos de metal, y gozaba de excelente estado de conservación, siendo además de esa clase de volúmenes que uno no suele encontrar en una casa tan pobre. Al abrir la primera página, mi asombro no hizo sino crecer, ya que se reveló como nada menos que la relación de Pigafetta sobre la región del Congo, escrito en latín a partir de las notas del Marino López e impreso en Frankfurt en 1598.
Yo había oído hablar a menudo del libro, con sus curiosas ilustraciones, obra de los hermanos de Brie, por lo que por un instante olvidé mi desasosiego, llevado del deseo de pasar las páginas que tenía ante mí. Los grabados eran, en efecto, interesantes, repletos de imaginación y descripciones inexactas, mostrando negros de piel blanca y rasgos caucásicos. No habría cerrado tan pronto el libro de no mediar una circunstancia completamente trivial, pero que sacudió mis cansados nervios, haciendo rebrotar la inquietud. Lo que me disgustó fue sencillamente la tendencia del tomo a abrirse por la lámina 12, que mostraba con rudeza la tienda de un carnicero entre los caníbales anziques. Sentí cierta vergüenza de mi susceptibilidad a algo tan liviano, pero, no obstante, el dibujo me turbaba, especialmente al sumarle algunos pasajes cercanos que describían la gastronomía de los anziques. Me había vuelto a un estante cercano y me encontraba examinando su escaso contenido de libros, una Biblia del 18, un Pilgrim's Progress de la misma época, ilustrado con toscos grabados en madera e impreso por el fabricante de almanaques Isaiah Thomas, el degenerado mamotreto de Cotton Mather, el Magnalia Christi Americana y unos cuantos libros más, todos evidentemente de la misma edad, cuando mi atención se vio desviada por el inconfundible sonido de pasos en la estancia del piso de arriba. Al principio me vi presa del asombro y el sobresalto, ávida cuenta de la falta de respuesta a mi anterior llamada a la puerta, e inmediatamente después concluí que esos pasos procedían de alguien que acababa de despertar de un profundo sueño, así que escuché menos sorprendido cómo las pisadas sonaban en las crujientes escaleras. El paso resultaba firme, aunque parecía teñido de una curiosa prevención, algo que resultaba más inquietante por cuanto las pisadas eran firmes. Al entrar en la habitación, había cerrado la puerta a mis espaldas. Ahora, tras un instante de silencio en el que el caminante debió demorarse inspeccionando la bicicleta que había dejado en el vestíbulo, escuché manipular con torpeza el picaporte y vi que la puerta de paneles se abría de nuevo. El umbral fue ocupado por un personaje de tan singular apariencia que hubiera proferido una exclamación en voz alta de no mediar las ataduras de la buena educación. Anciano, con barbas blancas, harapiento, mi anfitrión gozaba de un físico y un continente que despertaban asombro y respeto a un tiempo. No bajaba del 1,80 m de altura, y pese a su general aspecto de vejez y pobreza, sus proporciones resultaban fuertes y poderosas. El rostro, casi oculto por una larga y espesa barba, parecía anormalmente rubicundo y menos surcado de arrugas de lo que cabría esperar, mientras que sobre su frente alta caía una mata de blancos cabellos apenas clareados por los años. Sus ojos azules, si bien algo inyectados en sangre, resultaban inexplicablemente agudos y ardientes. A pesar de su desaliño, el hombre podría haber gozado de un aspecto tan distinguido como imponente. Ese desaliño, no obstante, resultaba ofensivo a pesar de su rostro y su porte. Apenas puedo decir qué eran sus ropas, ya que parecían poco más que un puñado de andrajos sobre un par de botas altas y pesadas, y su falta de limpieza se encuentra más allá de cualquier descripción. El aspecto de este hombre y el miedo instintivo que me despertaba me habían dispuesto de antemano para algo parecido a la hostilidad, por lo que me vi cogido por la sorpresa, así como por una sensación de extraña incongruencia, cuando me señaló una silla dirigiéndose a mí, con una voz débil y suave, llena de respeto adulador y hospitalidad conciliadora. Su habla era de lo más curiosa, una variante extrema del dialecto yanqui, que yo había creído ya extinta, así que lo estudié con más detenimiento mientras se arrellanaba enfrente para hablar. Alcanzado por la lluvia, dijo a modo de saludo. Suerte que estaba a la vera de la casa y se le ocurrió llegarse. Creo que dormía, o la habría escuchado. Ya no soy mozo y necesito mis buenas cabezadas estos días. Y se encamina pa' lejos. No se va mucho por esta vereda desde que nos privaron del coche de Arkham.
Contesté que me dirigía a Arkham, disculpándome por mi desconsiderada irrupción en su domicilio, lo que le llevó a proseguir. Merced que me hace, señorita. Se ven pocas caras nuevas por aquí, y no hay demasiado para entretenerse estos días. Me da que usted es botoniano, ¿eh? Nunca tuve a Cuyá, pero sé decir quién es de ciudad nada más echarle el ojo encima. Tuve un maestro del de allá por el 84, pero fuese de sopetón, y nadie tuvo nuevas de él desde entonces. Aquí el viejo se echó a reír entre dientes, sin dar explicación alguna a mis preguntas. Parecía hallarse de excelente humor, aunque teñido por esa extravagancia que su aspecto hacía suponer. Divagó durante algún tiempo en forma casi febril, hasta que se me ocurrió preguntarle cómo había adquirido un libro tan raro como el Regnum Congo de Pigafetta. No se me había pasado la impresión causada por tal volumen y sentía cierta renuencia a mencionarlo, pero la curiosidad venció a los indeterminados temores que había ido acumulando sin descanso desde el momento en que puse los ojos en la casa. Para mi alivio, la pregunta no provocó una situación embarazosa, ya que el viejo respondió abierta y veleidosamente. Oh, ese libro africano. El capitán Ebenezer Hall vendiómelo en el 68. Le dieron muerte en la guerra. La mención del nombre de Ebenezer Hall me hizo prestarle mayor atención, ya que me había topado con él durante mi trabajo genealógico, aunque no había ningún dato posterior a la independencia. Me pregunté si mi anfitrión no podría ayudarme con mi tarea, y decidí preguntarle más tarde. Él continuaba. Ebenezer estuvo muchos años en un mercante de Salem, y en Capuerto echaba mano a algo raro. Trajo esto de Londres, me da. Le gustaba hurgar en las tiendas. Estaba una vez en casa suya, en la colina, chalaneando, cuando le eché el ojo a este libro. Me encapriché de los grabados, así que hicimos un trueque. Es un libro raro. Déjeme buscar las lentes. El viejo rebuscó en sus andrajos, sacando unas gafas sucias y asombrosamente antiguas, con pequeños cristales octogonales y arco metálico. Calándoselas, se acercó al volumen de la mesa y pasó cuidadosamente las páginas. Ebenezer podía leer algo disto, latines, pero yo no puedo. 2 o 3 maestros me leyeron algo, y el reverendo Clark, ese que dicen que se ahogó en la poza. ¿Entiende usted algo? Manifesté ser capaz y le traduje un párrafo del principio. Si erré, él no era erudito capaz de corregirme, ya que parecía puerilmente complacido con mi versión inglesa. Su proximidad iba resultando bastante ofensiva, pero no veía la forma de apartarme sin ofenderlo. Me resultaba divertido la infantil querencia de este viejo ignorante por las imágenes de un libro que no podía leer, y me pregunté hasta qué punto sería capaz de descifrar los pocos volúmenes en inglés que adornaban el cuarto. Esa demostración de simpleza aquietó mucha de la indefinible aprehensión que había sentido, y me sonreí mientras mi anfitrión parloteaba. Rao, cómo los dibujos le hacen pensar a uno. Reparen cerca del principio. ¿Vio nunca árboles así, con hojas tan grandes meneándose? Y hombres así, no pueden ser negros. Mira qué raro, como pieles rojas, a fe mía, aunque estén en África. Algunos de estos bichejos se ven como monos, o medio monos, medio hombres, pero nunca supe de nada como esto. Entonces señaló a una fabulosa criatura, fruto de la imaginación del artista, que podría describirse como un dragón con cabeza de caimán. Pero ahora le enseño a lo mejor, a la mitad. El habla del viejo se hizo más espesa y el resplandor de sus ojos más brillante, pero sus manos temblorosas, aunque más desmañanadas que antes, aún fueron capaces de lograr su objetivo. El libro se abrió, casi por propio impulso, como si se debiera a la frecuencia con que esa página era consultada, por la repulsiva lámina duodécima que mostraba la tienda de un carnicero entre los caníbales anziques. Mi desasosiego volvió, aunque no di muestras de ello. Lo más extravagante de todo era que el dibujante había representado a estos africanos como hombres blancos. Los miembros y los cuartos colgados de los muros de la carnicería resultaban espantosos, al tiempo que el carnicero con su hacha aparecía odiosamente incongruente. Pero a mi anfitrión la imagen parecía deleitarle tanto como a mí me desagradaba. ¿Qué le parece? ¿A que nunca se vio nada igual por estos pagos?
En cuanto le eché el ojo, le dije a Epholt: apuesto algo que te despierte y te hace agitar la sangre. Cuando leo en las escrituras sobre matanzas, como cuando acabaron con los madianitas, pienso en estas cosas, pero no las tengo dibujadas. Aquí uno ve todo eso. Me da que es pecado, pero no nacemos y vivimos en pecado. Ese tío cortado en cachos me da cosquilleo cada vez que lo miro. No puedo dejar de mirar. Ve cómo le ha cortado el carnicero los pies. Ahí en la banqueta está la cabeza con un brazo al lado. Al otro está tirado en el suelo junto al tentajo. Según aquel hombre farfullaba presa de un éxtasis estremecedor. La expresión de su rostro barbudo y cubierto con gafas se tornó indescriptible, mientras que el tono de su voz bajaba en vez de subir. Apenas puedo recordar mis propias sensaciones. Todo el terror que antes sintiera de difusa forma me acució ahora activa y vívidamente, y comprendí que odiaba a aquella criatura anciana y horrenda que me agobiaba de forma terrible. Su locura, o al menos su perversión parcial, estaban más allá de toda duda. Apenas musitaba ahora, empleando un tono bajo, más terrible que el grito, y yo temblaba escuchándolo. Como digo, hay que ver lo que le hace pensar a uno estos dibujos raros. ¿Sabe, señorito? Este es el que más me gusta. Cuando toqué el libro a Ed, lo miraba mucho, especialmente cuando escuchaba a despotricar cada domingo con su gran peluca. Una vez probé algo distinto. Espero, señorito, que no se asuste. Todo lo que hice era mirar el dibujo antes de matar las ovejas para el mercado. Matar ovejas era más divertido después de mirar esto. El tono del viejo se había vuelto extremadamente bajo, resultando a veces tan débil que las palabras apenas eran audibles. Oía la lluvia y el golpeteo contra las sucias ventanas de pequeños recuadros, y sentí el retumbar de un trueno acercándose, algo bastante insólito para la estación. Un relámpago y un estruendo terroríficos hicieron retemblar la frágil casa hasta sus cimientos, pero el murmurador pareció no percatarse. Matar ovejas era más divertido. Ya usted sabe, no era bastante satisfactorio. Extraño cómo un antojo le engancha a uno. Por el amor de Dios, joven, no lo cuente por ahí, pero juro por el Señor que este dibujo iba despertándome hambre de cosas que uno no podía plantar ni comprar. Oiga, tranquilo, ¿qué le pasa? No hice nada. Solo me preguntaba qué pasaría de hacerlo. Dicen que la carne hace carne y sangre y le da a uno nueva vida. Así que me pregunté si esto no le haría a un hombre vivir más y más tiempo de ser ese el caso. Pero el susurro no llegó a continuar. La interrupción no fue debida a mi espanto, ni a la tormenta que arreciaba con rapidez, y en cuya furia abrí repentinamente los ojos entre una humeante soledad de ruinas ennegrecidas. Fue debido a un suceso muy sencillo, aunque de lo más insólito. El libro estaba abierto ante nosotros, con el dibujo vuelto repulsivamente hacia arriba. Al tiempo que el viejo susurraba, de ser ese el caso, se escuchó un débil golpe de chapoteo, y apareció algo sobre el amarillento papel del abierto volumen. Pensé en la lluvia y en goteras, pero la lluvia no es roja. Sobre la carnicería de los caníbales anziques relucía llamativamente una pequeña salpicadura roja, prestando credibilidad al horror del grabado. El viejo se percató, dejando de susurrar aún antes de que lo obligara a ello mi expresión de horror. Lo vio y alzó rápidamente la vista hacia el suelo de la habitación que abandonara una hora antes. Yo seguí su mirada y pude contemplar sobre nuestras cabezas, en el descascarillado yeso del viejo cielo raso, una gran mancha irregular de húmedo carmesí que parecía crecer ante nuestros ojos. Ni grité ni me moví, limitándome simplemente a cerrar los ojos. Y un instante después llegó el titánico rayo de rayos, haciendo estallar aquella maldita casa de indecibles secretos y trayéndome lo único que podía salvar mi cordura, la inconsciencia. El grabado en la casa.